Carvajal Ortega, Consultores Fiscales, se complace en que nos acompañen el día de hoy a nuestra charla en el que abordaremos el tema sobre los acuerdos conclusivos. Para el día de hoy contamos aquí con la presencia de uno de nuestros invitados especiales, del contador público Francisco Javier Ceballos Alba. Él tiene una licenciatura en Contabilidad Pública y Finanzas y tiene una maestría también en Impuestos y una maestría en Comercio Internacional. Un poco es hablar sobre su trayectoria. Se ha desempeñado como delegado regional Centro Pacífico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y también como subprocurador de protección de los derechos de los contribuyentes de la misma dependencia. Bienvenido, Francisco, a esta charla. Gracias, Jesús. Y también nos acompaña el día de hoy también Uriel de la Torre Gallardo, que es socio aquí del área legal de Carvajal Ortega Consultores Fiscales. Bueno, pues vamos a hablar sobre este tema también que es muy interesante, referente a los acuerdos conclusivos que se pueden llevar a cabo dentro de los procesos de fiscalización que llevan a cabo las autoridades fiscales. Aquí me gustaría iniciar, Uriel, si nos pudieras, antes de entrar el tema ya de lleno, si nos podrías tú hacer un poco de referencia del por qué surgen estos acuerdos conclusivos. Con todo gusto, Jesús, Francisco, buenas tardes, todo nuestro auditorio también. Los acuerdos conclusivos son un medio alternativo de solución de controversias que se establece entre las autoridades fiscales revisoras y los contribuyentes auditados que están siendo sujetos a alguna revisión de gabinete, alguna visita domiciliaria o alguna revisión electrónica. La razón por la que nacen los acuerdos conclusivos es porque se necesitaba encontrar un mecanismo para resolver de manera anticipada los diferendos que surgieran entre los contribuyentes y las autoridades durante los procedimientos de fiscalización. Evidentemente, con esto también se buscaba abatir los altos costos en la función fiscalizadora y reducir la judicialización de las controversias surgidas durante estos procedimientos de fiscalización. Asimismo, se buscaba contar con un mecanismo que otorgara a los contribuyentes todas las facilidades para que corrigieran su situación fiscal, sobre todo con transparencia y con seguridad jurídica. Es así como nacen los acuerdos conclusivos, es su razón de ser. ¿Y qué nos puedes comentar ya acerca de lo que podemos considerar ya como un concepto, una definición de estos acuerdos conclusivos? Bueno, dar como tal un concepto es difícil porque tenemos que abarcar varios aspectos, pero les voy a dar algunas ideas muy importantes. Como dijimos, es un medio alternativo de solución de controversias, es decir, es una forma autocompositiva bilateral de resolver conflictos. Esto quiere decir que no es adversarial, no es un litigio judicial, así como tampoco es un litigio administrativo, sino que la sola voluntad de las partes y la buena fe para alcanzar una solución y un consenso es suficiente para alcanzar esta solución. Es decir, una solución que no es impuesta por un tercero, sino por la sola voluntad de las partes. Estos acuerdos se rigen bajo el principio del derecho pacta sunt servanda, lo pactado obliga, y como dijimos, es un medio alternativo de solución de controversias que se establece entre autoridades fiscales y contribuyentes que están siendo sujetos a una revisión electrónica, revisión de gabinete o visita domiciliaria. Este acuerdo conclusivo se alcanza a través de un procedimiento que se rige por los principios de celeridad, inmediatez, flexibilidad, y como ya dijimos, sus piedras angulares son la buena fe y la auténtica voluntad de las partes para alcanzar un consenso. Aquí algo muy importante es que para alcanzar estos acuerdos interviene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como un experto en derecho fiscal, quien se encarga de dar transparencia al procedimiento y de vigilar que no se contravengan disposiciones legales, esencialmente aquellas que se refieran a los derechos humanos de los contribuyentes. Ok, aquí es muy importante ese punto que creo que aquí nos podría aquí también dar también sus puntos de vista. Aquí Francisco, en base a su experiencia que tuvo en su desempeño, los diversos puestos que
ocupó ahí dentro de la defensa del contribuyente. ¿Cuál es tu punto de vista, Francisco, sobre estos acuerdos conclusivos? Sí, claro que sí, gracias Jesús. Y como bien comentas, cuando me tocó ser funcionario de la Prodecon, actualmente ya no, pero me parece que además en el tema del origen hay algunos temas bien interesantes. El primero, me acuerdo, es que manejaban estadísticas del propio Servicio de Administración Tributaria de los asuntos en auditoría que concluían con un crédito fiscal, cuántos se iban a juicio, qué porcentaje de juicios ganaba la autoridad, aproximadamente era el 50%, y qué porcentaje de los juicios que ganaban recuperaban en cantidad económica. Y más o menos del 50% que ganaban, recuperaban, si no mal recuerdo la cifra, cerca de un 8% del monto de los créditos fiscales, ¿no? Entonces eso definitivamente era un factor muy importante para que la propia autoridad estuviera interesada en un medio alternativo que le permitiera al contribuyente y autoridad llegar a un acuerdo en donde también la autoridad saliera ganando, porque la autoridad iba a poder cobrar créditos que de otra manera iban a estar en papel, pero nunca los iba a poder hacer realidad. Entonces creo que eso fue muy interesante en aquel entonces. Y para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente también no nace con esta facultad de los acuerdos conclusivos, sino que esta facultad se le da en 2014, y lo que sí teníamos desde un inicio, tiene la Prodecon, era el procedimiento de queja, que era un procedimiento también alternativo de solución de problemas, pero veíamos que cuando el contribuyente estaba en una auditoría, la queja quizás no era suficiente o no era la idónea para resolver un problema, porque el contribuyente en sí todavía no tenía un acto definitivo quizás del cual quejarse, estaba apenas la autoridad analizando la información del contribuyente, y cuando ya tenía ese acto definitivo, la propia área de auditoría decía ya no está en mi cancha. Entonces, de alguna manera, Prodecon, como uno de los impulsores, incluso creadores de la figura del acuerdo conclusivo, vio precisamente que era necesario en esta etapa de auditoría crear un mecanismo alterno para la solución de conflictos. Y quisiera yo decir, porque yo sigo queriendo mucho a Prodecon, que verdaderamente es un orgullo para México tener esta figura, porque son pocos los países del mundo que tienen una figura tan poderosa, creo yo. Y un tema adicional que me parece que es fundamental cuando analizamos el origen y las razones de un acuerdo conclusivo. También es cierto que muchas veces el funcionario que está trabajando en el Servicio de Administración Tributaria pudiera llegar a un acuerdo porque ve que lo que está ofreciendo el contribuyente es sensato, pero ante los lineamientos que tiene que seguir, y que si no lo sigue puede haber una responsabilidad importante para el funcionario, no puede llegar a ese resultado que el mismo funcionario de la autoridad fiscal lo puede ver como lógico. En ese caso, la intervención de la Prodecon es fundamental porque ya hay un tercero que le brinda transparencia, que también protege al funcionario ante un acuerdo, por supuesto basado, como bien lo comentabas, en todas nuestras normas legales. No es un acuerdo que se saque de la manga como hoy eran 10, mejor te pago 8, para nada. O sea, son acuerdos que están totalmente fundamentados en la norma, pero que sí dan un margen de acción un poco más amplio y de mucho más confianza al funcionario, lo que hace, creo yo, que funcionen mucho mejor. Yo aquí que pregunto, bueno, efectivamente comentas la experiencia que tocó vivir cuando tú estuviste precisamente como delegado y en su momento como subprocurador. Ahora, bueno, ya que estás incorporándote ya también, bueno, ya a tu despacho de contadores, precisamente donde ahora ya tendrás también oportunidad, bueno, de en su momento poder también, si en caso así se consideren, como comentan, por parte de tus propios clientes, bueno, pues hacer uso de esta figura y que de alguna otra forma la consideramos importante. Aquí yo les pregunto, realmente en cuestión ahorita lo que hemos visto de estos acuerdos conclusivos, ¿realmente se han cumplido los fines de esta figura de acuerdos conclusivos? Uriel. Pues no solo se han cumplido, sino se han superado las expectativas, porque permítame comentarles que gracias al principio de flexibilidad que rige el procedimiento y gracias a la regulación tan exigua que se prevé en el Código Fiscal en su reglamento y lineamientos, la Prodecon ha adaptado el procedimiento a las necesidades y a los requerimientos de las partes. Y algo muy admirable es que la autoridad fiscal ha demostrado bastante apertura para estos procedimientos y bastante pues colaboración. Sí, coincido totalmente. La verdad es que yo creo que el funcionamiento de los acuerdos conclusivos se debe, por supuesto,
primero a la voluntad del contribuyente de que quiere efectivamente llegar a un Definitivo. acuerdo, que está haciendo propuestas sensatas, no está llegando a proponer algo totalmente absurdo, sino muchas veces pues, depósitos en cuentas bancarias que la autoridad consideró que no se justificaba el origen y entonces los consideraba ingresos y el contribuyente llega a aportar elementos para decir que son simplemente préstamos, llega con posturas muy sensatas, la autoridad está dispuesta, creo que es muy positivo y por supuesto la manera profesional en la que Prodecon está instrumentándolos, ¿no? Pero digo, van 2 años, ¿no? del funcionamiento de la figura, creo que le falta todavía por consolidar, por lograr un crecimiento también importante, pero también mi opinión, quizá no la más objetiva, es que definitivamente ha sido una figura que llegó para quedarse y que se le puede explotar todavía mucho más cuando los contribuyentes le entiendan. Yo ahora que estoy de este lado, sin duda, cuando me toque seré usuario de la figura. Claro, además, perdón, si me permiten, la naturaleza del procedimiento es que se trata de un ganar-ganar. Es decir, aquí no hay vencidos y no hay vencedores. Ambas partes obtienen un beneficio y ambas partes renuncian parcialmente a sus pretensiones y se hacen recíprocas concesiones, de manera que es un procedimiento muy atractivo para las dos partes. Y incluso, si me permites agregar, para Prodecon era siempre muy importante enfatizarle al contribuyente que no podía salir peor del acuerdo que como entró. No hay forma, porque la autoridad ya tiene identificados qué elementos no le gustaron de tu contabilidad, ¿no? Ingresos que te va a determinar, deducciones que te va a rechazar, etcétera. Ya lo tiene. Cuando tú entres al acuerdo conclusivo, tú vas a llegar a hacer una propuesta de cómo eso va a disminuir en beneficio del contribuyente. Pero de ninguna manera, después del acuerdo, puede haber un rechazo adicional de deducciones, o no. O sea, la autoridad ya planteó su pretensión y tú vas a ofrecer algo diferente, contribuyente. Entonces, además de que sí, creo, tienes toda la razón y por eso funciona, porque es un ganar-ganar para la autoridad, también es importante. Creo que para los que nos estén escuchando, no pueden perder si entran con esta figura. Definitivamente, porque aquí ambas partes, precisamente para el contribuyente, se le busca llegar a un acuerdo en el que pueda de alguna otra forma corregir su situación fiscal, y por parte de las autoridades, bueno, pues buscar esa recaudación sobre esos posibles hechos o omisiones que en su momento la autoridad ya le ha determinado y posiblemente ya un crédito, y pues obviamente con la intervención de esta figura de la Prodecon. Yo aquí les pregunto también aquí, Uriel, ¿cuáles han sido esos alcances realmente? ¿Se han logrado hasta los alcances que tiene esta figura? ¿Nos podrías hablar un poco sobre de ello? Con todo gusto. Y si me permiten, primeramente me voy a referir a las finalidades del acuerdo conclusivo. Su primera finalidad es que ambas partes, autoridad revisora y contribuyente auditado, dialoguen y transijan a fin de alcanzar una solución consensuada y anticipada a los diferendos que surjan durante el procedimiento de fiscalización. Para esto, el contribuyente tiene que manifestar su desacuerdo en contra de hechos u omisiones que fueron asentados o consignados por la autoridad en el procedimiento de fiscalización, y asimismo deben de hacer una propuesta de qué calificación se les debe de dar a esos hechos o a esas omisiones. Para esto, el contribuyente va a poder acompañar pruebas, incluso pruebas novedosas, que no tuvo la oportunidad de ofrecer en el momento oportuno dentro del procedimiento de fiscalización, que este es uno de los grandes beneficios del acuerdo conclusivo, porque la autoridad va a tener más tiempo para darle una justa valoración a las pruebas del contribuyente. ¿De acuerdo? Sí. Ante esta propuesta del contribuyente, la autoridad fiscal puede aceptarla, puede rechazarla, fundando y motivando su negativa, o bien puede formular una contrapropuesta sobre los términos en los que firmaría el acuerdo conclusivo. Yo te pregunto sobre ese punto. También dices, oye, uno puede ofrecer ciertas pruebas, cierta información en relación para buscar arreglar su situación con la autoridad. Pero ¿qué efecto le puede dar la autoridad? Yo estaría, de alguna otra forma, puede decir, salvaguardado mi garantía de seguridad jurídica respecto de esa información que yo le estoy proporcionando, de esa documentación o de esas pruebas, aún en el caso de que no llegara a un acuerdo conclusivo con la autoridad, o sea, donde llegásemos a decir, estoy de acuerdo con la propuesta que se me está haciendo por parte de la autoridad. Pues bien, aquí me puedes comentar y bueno, ahorita vemos aquí con la opinión de Francisco. Con todo gusto. En caso de que no se alcance el acuerdo conclusivo, toda la información que llegaste, todos los documentos, los datos, las confesiones expresas, los reconocimientos, las afirmaciones, todo lo que dijiste ahí
nada de eso podrá ser usado en tu contra en actos posteriores, ni siquiera para la resolución determinante del crédito fiscal. O sea, ninguna cuestión novedosa va a poder ser usada en tu contra. Eso es importante. Ujú. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Sí, así es, así está establecido y por eso pues siempre decíamos, ¿no? O dice la PRODECON que entrar al acuerdo conclusivo es entrar para mejorar tu situación fiscal con el SAT, pero nunca para empeorarla, ¿no? ¿Y aquí qué sucede? Nos dicen precisamente cuando yo hago uso de esta figura, de este acuerdo conclusivo, que se da una suspensión de plazos. ¿Esto qué refiere? Al momento que se señala esta suspensión, ¿es respecto de los procedimientos de fiscalización que la autoridad está iniciando a los contribuyentes? Sí, así es. Yo creo que un beneficio importante del acuerdo conclusivo es justamente que se detiene el proceso y el plazo que tiene la autoridad. A grandes rasgos, salvo excepciones, digamos, la autoridad tiene 1 año para auditar al contribuyente y luego tiene 6 meses para determinarle un crédito fiscal. Y el acuerdo conclusivo puede iniciar desde el día 1 hasta el día último de esos 6 meses para determinar. Estamos hablando de 18 meses, digo, suponiendo que ocupa la totalidad del tiempo la autoridad. A partir de que el contribuyente se acerca a PRODECON y solicita la adopción de un acuerdo conclusivo, el procedimiento está suspendido porque así lo marca la ley, no es una opción para la autoridad. Esto funciona muy bien para la autoridad por algo que comentabas, Uriel, que es que hay veces que no tuvieron el tiempo suficiente para analizar cierta información y la propia suspensión les ofrece a ellos la oportunidad de con más calma revisarlo. Entonces esta suspensión funciona en beneficio tanto del contribuyente, creo yo, como de la autoridad para hacer un mejor análisis de la documentación que debe de valorar la autoridad para llegar a una adecuada conclusión de cuántos impuestos debe. Entonces, sí, decir, la suspensión creo yo es muy importante porque si estuviéramos en el mes 17 y queremos adoptar un acuerdo conclusivo y no se suspende el plazo, la autoridad no iba a tener el tiempo para verlo. En el momento, cuando se termine esta suspensión, cuando ya se concluye el acuerdo conclusivo, cuando se firma, ya sea con la aceptación parcial o el rechazo por parte de la autoridad, pero en ese momento se levanta nuevamente la suspensión y continúa el plazo con el que la autoridad contaba para concluir. Es aquí yo creo, he comentado, perdón Uriel, aquí en el hecho que has manejado en cuestión a normalmente las formas tradicionales de fiscalizar por parte de la autoridad, pero también aquí creo, bueno, en las revisiones electrónicas también se puede hacer uso de esta facultad. El hecho también sabemos que ya en una revisión electrónica ya va a haber una resolución provisional, una preliquidación, en el que también, bueno, de alguna otra forma aquí ya me están diciendo, la autoridad me está diciendo, mira, tienes estos posibles, estas omisiones y posiblemente esta omisión de impuestos. También en a lo que se ha comentado, también en esta figura se puede hacer uso de este acuerdo conclusivo. Así es, y si me permite retomar un punto, hace un momento mencioné que el acuerdo conclusivo tiene 2 finalidades. Dije la primera y la segunda, muy importante, sirve para que los contribuyentes corrijan su situación fiscal en los términos que señala la autoridad. En estos casos, el contribuyente va a obtener la condonación del 100% de las multas, tratándose del primer acuerdo conclusivo, y de un 20 a un 30%, tratándose de ulteriores acuerdos conclusivos. Aquí quiero mencionar algo. Este procedimiento es tan flexible que si el contribuyente tiene abiertos más de un procedimiento de fiscalización por diferentes autoridades fiscales, diferentes contribuciones y diferentes periodos a revisar, gracias a la flexibilidad de este procedimiento, el contribuyente puede solicitar la acumulación de los procedimientos y respecto de todos obtener el beneficio del 100% en la condonación de las multas. Y esto es un criterio sustantivo de la PRODECON. O sea, así de noble y así de versátil es esta figura. Sí, recuerdo ese criterio fue discutido, decir usualmente cuando es la misma autoridad, hay ocasiones así se tiene pensado, ya con autoridades distintas creo que sí es un tema ya más complejo, y a mí me gustaría también agregar, si me permiten, que hay un tema, cuando uno está en una auditoría puede haber diversas observaciones, ¿no? Entonces puede haber 5 temas en los que no tienes acuerdo con la autoridad. Sí. Muchas veces existía la confusión de qué pasaba si podías llegar a un acuerdo en 3, pero no en otros 2. Si el contribuyente se veía obligado a acordar los 5 para tener un resultado exitoso. Y entonces creo que es bien importante decir que no es así. El acuerdo conclusivo puede abarcar 3 de los 5 temas.
En los otros dos no se firma el acuerdo y esto que es muy importante, se le deja salvo al contribuyente el derecho de que por los otros dos se vaya a un juicio. No está perdiendo la oportunidad de defenderse por los asuntos que no están incluidos en el acuerdo conclusivo. Yo creo que eso es bien importante. ¿Qué se logra? La condonación de lo que sí se acordó. Evidentemente, si esos dos asuntos que no se lograron pactar y que se van a dejar para que después se definan en un tribunal, no son materia del acuerdo, no procedería la condonación de las multas derivadas de esos dos temas, pero sí la condonación total de las multas en el primer acuerdo conclusivo, como bien lo mencionaba Uriel, de los 3 temas que se lograron acordar. Pero digo, solo sé que tú lo vas a comentar ahora, pero sí quiero decir, no tiene que ser el 100%. Okay, y de lo que no fue, se puede el contribuyente ir a defender después. Eso es muy importante, ese tema que refiere Francisco. Precisamente se puede tener la idea de que si no hay un acuerdo sobre todos los puntos o los rubros que la autoridad me está observando, pues que en su momento no se puede aplicar. Pero estamos viendo que esto sí se puede y bueno, pues hay que hacer uso precisamente de estos acuerdos conclusivos. Aquí yo quiero preguntar, Uriel, también, ¿cuál ha sido la experiencia? Sabemos más en cuestión de asesorando a contribuyentes y ahorita un tanto preguntar, Francisco, en la experiencia que tocó cuando estuviste dentro de la Prodecon, la aceptación que se ha tenido por parte de los contribuyentes. Estamos hablando desde el punto de vista de la defensa de los contribuyentes, del asesoramiento que se da a los clientes y en su momento desde el punto de vista de la propia Prodecon. Okay. Bueno, si me permite, yo le debo una respuesta. El tema de los acuerdos conclusivos en las revisiones electrónicas y pasamos a esa pregunta. Desde mi punto de vista, el acuerdo conclusivo va a ser vital en este tipo de revisiones. ¿Por qué? Porque se va a reducir el error humano, se van a reducir los vicios en el procedimiento, se van a reducir la ausencia de requisitos formales y el contribuyente va a tener menos probabilidades de llevar a buen puerto un juicio. Porque todos sabemos que la mayoría de los juicios se ganan por vicios de forma, ¿no? Entonces aquí tu asesor fiscal debe de ponderar muy bien la conveniencia de acudir al acuerdo conclusivo. Y sobre todo si se trata de un contribuyente que, por ejemplo, lo van a revisar por impuestos sobre la renta, retenciones, sueldos y salarios, y ese contribuyente sabe de antemano que no ha pagado esas retenciones y sabe de antemano que su situación fiscal está mal. En esos casos, pues evidentemente va a ser una muy buena opción acudir al conclusivo. Coincido totalmente que en las revisiones electrónicas, creo que incluso más que en las tradicionales, eso va a ser fundamental el acuerdo conclusivo porque te va a dar la oportunidad en un procedimiento que es muy veloz, que prácticamente no tiene contacto con el auditor, sino es todo electrónico. Y la verdad las dudas se resuelven pues platicando. Muchas veces son errores de comunicación, errores de interpretación de la autoridad de la información con la que cuenta de un contribuyente. Me parece que una herramienta que detenga el procedimiento, que nos dé la oportunidad de tener una comunicación no meramente electrónica con la autoridad, va a ser fundamental en las revisiones electrónicas. Y nada más rápido, me diste también otra idea que quisiera precisar de los acuerdos conclusivos. Cuando hablabas de que muchas veces los asuntos se ganan por vicios de forma, hay que decir que los acuerdos conclusivos están diseñados para ver temas de fondo. En el acuerdo conclusivo no llegamos a decir, oye, no se identificó correctamente, la autoridad, el funcionario que firmó no contaba con las facultades para hacerlo. No son temas del acuerdo conclusivo. Lo que interesa en el acuerdo conclusivo es fondo. Yo quisiera aquí preguntar precisamente a lo que comentas en relación en tu experiencia cuando estuviste en Prodecon. Precisamente como comentas, se trata de buscar ese acercamiento con la autoridad. Quisiera de alguna otra forma aquí enfatizar o que nos hicieras ahí, nos hablas sobre cómo interviene realmente la Prodecon en los contribuyentes. Vemos que de alguna otra forma es un intermediario entre autoridades fiscales y los contribuyentes, pero la función propiamente de Prodecon ahí. En algún momento, como se comenta ahora en cuestión de revisiones electrónicas, en el que, bueno, todo va a ser a través de mandarlo a través de los medios electrónicos, enviar nuestra información, igualmente la autoridad nos contestará, pero aquí algo importante que por ahí hiciste referencia, en cuestión de intervención de Prodecon, ¿puede la Prodecon al tener el acercamiento con la autoridad, cómo actúa? ¿Se hace alguna reunión, alguna mesa de trabajo con autoridades contribuyentes para buscar llegar a algún acuerdo? ¿Cómo funciona esa parte en cuestión de Prodecon? Sí, yo creo que la función de Prodecon, ya sea en acuerdos conclusivos, me atrevería a decir que en otras de sus atribuciones, en quejas, a mí me tocaba más el área de quejas que de acuerdos conclusivos,
pero me parece que parte fundamental del éxito de una intervención de Prodecon era precisamente el contacto directo y continuo con las autoridades fiscales. Yo les puedo decir que las personas que están viendo acuerdos conclusivos dentro de Prodecon seguramente ven una vez cada 15 días, una vez cada semana, para ir a trabajar los asuntos que se tienen. Incluso en el procedimiento de acuerdo conclusivo sí están pensados y están plasmeadas en lineamientos la necesidad de, en casos, hacer mesas de trabajo. No es obligación de Prodecon realizar una mesa de trabajo en cada acuerdo conclusivo. Okay. La Procuraduría va a valorar si las propuestas tienen una posibilidad de coincidir. Hay veces que son tan apartadas, tan distintas, temas ya trabajados por Prodecon en donde se ve que el contribuyente no se quiere mover un centímetro, que la autoridad tampoco y que son muy distantes, pues Prodecon valorará. Hay otras en las que incluso las posturas ya están prácticamente cercanas en el puro intercambio de información en papel y no hay necesidad, pero en muchas de ellas creo yo cuando lo que se busca es verdaderamente definir si existe la obligación o no, no en las que son para autocorrección, porque en esas pues tampoco hay mucho que discutir, pero en las que sí vamos a aclararle a la autoridad que el gasto es estrictamente indispensable, que el depósito no es un ingreso, que el precio de transferencia es el correcto, que el costo determinado es correcto. Temas complejos, me parece que las mesas de trabajo son fundamentales y en muchas está presente el contribuyente. Es correcto. Fundamental. Solo decir muy rápido, Jesús, sí. Imagínense sin un acuerdo conclusivo, sin una posibilidad de estar sentado con el funcionario, defender en papel o defender de manera electrónica la determinación de un costo de venta de una empresa automotriz o de un precio de transferencia de una empresa internacional. Dificilísimo. Y hacerlo valer ante un juez también muy difícil. El momento idóneo es en el acuerdo conclusivo, en una discusión entre las partes. Fíjate cómo es importante lo que refieres en cuestión de Prodecon. A mí me gustaría que nos platicaras, Uriel, brevemente también de la importancia de los asesores en relación a los acuerdos conclusivos y sobre todo, bueno, pues que se están viendo en cuestión a que se buscan desvirtuar esos hechos o omisiones de los contribuyentes. ¿Qué nos puedes decir tú de la importancia del papel tan importante que juegan aquí los asesores fiscales? Con todo gusto. Desgraciadamente hay muchos asesores fiscales o abogados fiscalistas que tienen la creencia de que la Prodecon les va a quitar el trabajo, cuando eso es totalmente incorrecto. Los asesores fiscales tenemos nuestra labor y la Prodecon tiene su labor. Nuestra labor como asesor fiscal en los acuerdos conclusivos es tener la pericia para identificar esos hechos o omisiones que puedan entrañar un incumplimiento a la disposición fiscal y tener la pericia para proponer la calificación que se les debe de dar. Además, debemos de tener habilidades de negociación, porque el acuerdo conclusivo se trata de saber rebajar tus pretensiones. No puedes llegar con pretensiones excesivas, no puedes llegar a exigirle a la autoridad, porque la autoridad es libre de decirte, ¿sabes qué? Me niego a firmar el acuerdo conclusivo, ¿no? Yo creo que algo importante también es las pruebas. Como comentaba, aquí en un momento se busca ese acercamiento, pero también buscar de alguna otra forma los elementos con los cuales yo le pueda desvirtuar a la autoridad esos hechos o omisiones. Entonces, correcto. Yo creo que es aquí un punto importante. Aquí, por último, a mí me gustaría, ¿qué les recomendarías, Francisco, a relación a los contribuyentes, en relación a los acuerdos conclusivos, tanto en tu experiencia profesional que en un momento tuviste estando en Prodecon y ahora ya como asesor y que estás ya en tu despacho, ya como contador dentro, ya en el desempeño de tu función, ¿qué recomendarías? Sí, la verdad yo recomiendo 100% que se acerquen a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en sus distintas etapas. Creo que al menos a mí, la verdad es que me tumbaron varios prejuicios de cuando yo estaba en la iniciativa privada antes de entrar al servicio público. Yo me voy con una experiencia muy grata y yo quiero mucho a Prodecon. Definitivamente la voy a usar. Creo que es muy útil. Creo que no, el contribuyente no pierde nada. Y hay que decir algo, los asesores son fundamentales porque pueden transferir la información más clara, pero no es ni siquiera necesario. La filosofía de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es también que pueda ir el contribuyente directamente a ser atendido. Por supuesto que en un tema complejo de un acuerdo conclusivo, la participación del especialista en materia fiscal es fundamental, porque logras transmitir de mucho mejor manera tus argumentos para llegar al resultado que consideras que es el justo. Pero bueno, yo definitivamente sí creo que es una figura que debemos de utilizar. Sobre todo aquí ¿Tu también, opinión, Uriel? que de acuerdo con Francisco y también
Tomar en cuenta que la PRODECON en carácter intermediario debe de cuidar su imparcialidad, ¿no? O sea, no debe de tomar partido. Sí puede requerir al contribuyente para que exhiba cierta información o para que se pronuncie respecto de hechos o omisiones de los que no se pronunció y organizar mesas de trabajo y facilitar todo el procedimiento. Pero al final del día la decisión va a quedar en las partes y básicamente ese es mi comentario. Nada más añadir que los efectos del acuerdo conclusivo es que están revestidos de adjudicatoriedad. Esto quiere decir que son ejecutables y son obligatorios por sí mismos. Solo surten efectos entre las partes, no generan precedentes y la autoridad no puede desconocer los hechos que fueron materia del Son mismo. Inimpugnables. Inimpugnables, Si se es tiene correcto. un acuerdo conclusivo, la autoridad solamente si demuestra que el contribuyente se condujo con falsedad, puede intentar echarlo para atrás. Juicio de Si lesividad. no hay ningún medio que lo eche para atrás. Entonces creo que le da total certeza al contribuyente que llegó y firmó un acuerdo conclusivo. Así es. Y sin dejar de mencionar, si me permiten, las ventajas que ofrece el acuerdo conclusivo tratándose de la autocorrección, Francisco, en comparación con la corrección tradicional, ¿no? Que la corrección tradicional, la autoridad decidía unilateralmente o podría obstaculizártela o impedirte, o sea, quedaba en la autoridad. En cambio, con el conclusivo es una corrección pactada y está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para darle transparencia a ese procedimiento. Yo creo que aquí es importante entonces, bueno, a seguir haciendo referencia, creo que nos queda todavía mucho, a lo mejor seguir hablando sobre este tema y habrá mucho todavía por ahí. Para ello, bueno, yo les invito, estaremos celebrando nosotros nuestro tema sobre revisiones electrónicas del SAT, punto finos, donde estaremos también abordando este tema. Entonces les invitamos para poder asistir, en el cual, bueno, obviamente estará aquí acompañándonos Francisco, y pues los invitamos este próximo 22 de septiembre en el Hotel Hodgson a partir de las 19 horas. Por nuestra parte es todo y les agradecemos su atención a esta su charla, Acuerdos Conclusivos. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.